Bueno, muchachos, reciban un cordial saludo entonces a la asignatura Métodos Cuantitativos. Entonces, ahorita les explicaba que cómo era lo de Q10. Entonces, aquí en los anuncios, algunos tutores colocan los enlaces de las conferencias acá, ¿sí? En anuncios. No, yo para tener más orden, lo hago aquí en el foro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hoy ya tenemos este foro de asistencia 10 de abril 2021 y acá ustedes van a encontrar el link de la videoconferencia, ¿sí? Y la grabación. Aquí es donde ustedes van a encontrar los enlaces. Por ejemplo, ahorita ya estamos en el tercer encuentro, ¿sí? Estamos en el tercer encuentro y entonces allá, o sea, el que estamos actualmente, entonces simplemente le voy a aceptar. Algunas aceptan, la mayoría de las veces no. ¿Sí? Entonces, bueno, por favor los micrófonos. Bueno, entonces, vamos a silenciamos acá. Listos. Bueno, entonces, eso era lo de Q10, ¿sí? Y en tareas, acá en tareas, aunque pues ahorita no hay ninguna tarea, ¿sí? Propuesta, es donde van a subir los talleres de seguimiento. Les decía que son 3 talleres en el semestre, cada uno vale el 10%. Que la asistencia y la participación siempre la voy a valer como un incentivo, como un estímulo. ¿Listos? O sea, que no es que yo le baje a alguien porque no asistió o porque no participó. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta pues la modalidad que estamos trabajando en este momento, pues entonces yo no les bajo por eso. Si les bajo, ¿por qué? De pronto les bajo es porque no me presentan los talleres o los talleres están incompletos o bueno, eso sí ya pues ahí sí, pero pues ya por asistencia y esto no. Bueno, ahora pasamos a la plataforma Moodle, ¿sí? Entonces, una cosita por acá que me está molestando ya. En la plataforma Moodle, que pues para mi sorpresa pensé que ustedes ya las tenían habilitadas, siempre ha tenido un poco de contratiempos esta plataforma porque es que esta se maneja desde Medellín. Entonces, aquí que van a encontrar ustedes, van a encontrar la visión general del curso, mis datos del tutor, ¿cierto? Van a encontrar el módulo, el currículo y el plan de aula. Diferencia entre el módulo y el currículo. ¿Alguien lo sabe? Bueno, el currículo es guía de la temática, el módulo es tema por tema ya mejor especificado, ¿sí? Es ya la explicación como tal, el currículo es como la estructura, como, digamos, como lo más importante de la asignatura extraída, ¿sí? Entonces, en este plan de aula, ustedes que van a encontrar, ahorita se los comparto, las fechas de los encuentros y los temas que vamos a trabajar. Muchachos, hay veces los temas varían, todo depende de ustedes, ¿sí? A mí no me gusta pasar temas así, me disculpan la expresión, a lo loco, vamos a acabar el tema sin interesar de que algunos no entiendan. Entonces, como ustedes saben, en matemáticas hay unos temas que necesitan más atención que otros, ¿sí? Más disciplina, más dedicación, digámoslo así mejor, y pues de pronto se demora un poquito más. Sin embargo, este plan de aula pues es una guía de lo que vamos a trabajar, ya ustedes se van a orientar. El aviso de bienvenida, foro de consultas, ¿sí? También ustedes acá los recursos, en los recursos acostumbro a dejar foros, aquí también hay un foro de presentación. Si hay algo que amerite, por ejemplo, que hay un tema que no se alcanzó a ver en la tutoría porque se fue la luz, porque no hubo internet, porque alguna cosa, entonces si no lo subo a Q10, yo siempre les aviso por el grupo de WhatsApp donde lo subo y con anterioridad. ¿Sí? Entonces lo subo aquí a recursos. Entonces digo, bueno, para que entiendan mejor el ejercicio que no lograron entender o que no alcanzamos a ver completo, entonces les envío un video que ya puede ser que yo lo grabe o un video que haya en YouTube o un video que haya en cualquier link para la plataforma. Bueno, acá en las actividades es donde acostumbro a colocar los parciales.
En este momento pues ya hay una actividad, pero pues como ustedes no tienen habilitado el ingreso, pues ya la desarrollarán en su momento. Miren, vamos a ver cositas como eso, ahorita lo vamos a trabajar. ¿Listos? Entonces, este es como un abrebocas a, a métodos cuantitativos, aunque vuelvo y lo repito, ustedes ya están en séptimo semestre y ya han visto bastante matemática, entonces prácticamente lo que vamos a hacer es repasar algunas cositas y aplicarlas en problemas. ¿Listos? Situaciones, problemas. Recuerden que ustedes van a presentar unas pruebas Saber Pro, ¿cierto? Que es cuando ya se vayan a graduar y que es requisito para graduarse, ¿no? Eso no es cuestión de ni siquiera de Yopal o de Tauramena o de la CES, eso es a nivel nacional. ¿Listos? Que eso es, lo exige el Ministerio de Educación, que para poder dar el título de profesional debe haber presentado la prueba Saber. Esas pruebas Saber Pro son muy similares a las que ustedes presentaron en 11, ¿sí? Entonces, allá no les va a salir, por ejemplo, que desarrolle esto que estoy mostrando acá, x igual a x sobre más 28 sobre 5, no, allá no les va a salir eso. A ustedes les va a salir, es un problemita. La edad de Laura coincide con la quinta parte de la que tendrá dentro de 28 años. Entonces, la edad de Laura será tal, ¿sí? Entonces, tienen que ustedes desarrollar o plantear esa ecuación y resolver. ¿Listos? Es decir, esas pruebas están diseñadas para que se muestren las competencias que saben los evaluados. En otras palabras, no tanto que sepan procedimientos matemáticos, sino solución a situaciones problema. ¿Listos? Bueno, y por último, aquí las tutorías, ¿cierto? En las tutorías, aquí lo van a encontrar, aunque yo acostumbro a hacer, es decir, yo primero lo subo a Q10, ¿sí? Y después lo subo a esta plataforma. Entonces, aquí van a encontrar las grabaciones también, ¿listo? En tutorías. Bueno, el internet hay veces es rápido, es lento, eso es complicado. El fin de semana hay veces tiende a ser la gente como que utiliza más el internet. Bueno, aquí están, por ejemplo, ya el enlace de la primera tutoría y aquí las grabaciones. Bueno, listo, muchachos. Era eso que quería volverlo a repetir porque pues no lo había grabado. Pero entonces ahora vamos a compartir pantalla ahora del plan de aula. Entonces, este es el plan de aula. Por favor, me confirman si lo están viendo. Sí, señor. ¿Sí? Sí, señor. Ah, bueno, listo. Muchísimas Sí, gracias. señor. Bueno, entonces en este plan de aula, pues lo que yo les decía, objetivo general de la asignatura, entonces el módulo busca dotar al estudiante con herramientas, bueno, ustedes lo leen y miren acá lo importante. Además, se pretende, perdón, ejercitar la capacidad para modelar problemas. ¿Qué significa modelar problemas? No, no es así modelos como los de ropa, esas cosas, no, lo que uno quiere modelar un problema en matemáticas es que se presenta una situación en particular y yo elaboro una fórmula, pueden llamarlo ustedes, o una estructura o una expresión matemática que me modele esa situación. Les voy a poner un ejemplo. En un almacén se gana 5.000 pesos por cada prenda de ropa perdón, de vestir, ¿sí? Entonces, digamos que son, o bueno, camisas, no nos enredemos, camisas. Entonces, por una camisa, pues se va a ganar 5.000. Por dos camisas, 10.000. Tres camisas, 15.000. Y así sucesivamente. ¿Sí? Imaginemos que no hay promociones ni nada, que si compra 10 camisas se le deja más barato. No. El precio es así, fijo. Entonces, esa situación, eso nos permite modelarlo en una función que sería igual, y igual a 5.000x. Y es la ganancia, ¿sí? Y x la cantidad de camisas. Entonces, pues bueno, yo lo estoy hablando, si ustedes no lo están anotando, pues no lo van a entender muy bien, pero ustedes pueden devolver el video. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esto de modelar problemas es el objetivo principal de programación lineal.
¿sí? Ustedes ya han visto bastantes conceptos matemáticos, han visto límites, derivadas, estadística, álgebra lineal, bueno, han visto varias cosas, ¿sí? Varios conceptos matemáticos. Aquí vamos a tratar de aterrizarlos en situaciones problema. Y no es tan sencillo, ¿sí? O sea, como tutor, como docente, yo lo digo. Tal vez esta es una de las partes más complejas en el desarrollo de las matemáticas. No estoy diciendo que esta asignatura sea muy difícil, no lo es tampoco, pero sí es de mucho cuidado saber interpretar un enunciado y poder hallar el procedimiento adecuado para dar solución a esa situación problema. No sé, algunos, por ejemplo, en primaria, sus profesores o profesoras les decían, ustedes tienen un enunciado, entonces después tienen que hacer un procedimiento, ¿sí? Unos pasos. Entonces, que primero que elaborar la pregunta, luego que el procedimiento y por último la respuesta. Es eso lo que tenemos que hacer acá, ¿sí? En sentido general. Sin embargo, hay muchos problemas implícitos en el desarrollo de estos problemas. ¿Cuáles son? Pues no saber leer bien. Resulta que en matemáticas, una coma, un punto, un punto suspensivo, una palabra, una sola palabrita, si tal cosa, entonces nos puede cambiar todo el problema, ¿sí? Nos puede cambiar muchas cosas. Y si no leemos bien, no vamos a poder desarrollar el problema como tal. ¿Listos? Entonces, sigamos acá, entonces las competencias genéricas, competencias específicas, aquí está 10 de abril, ¿cierto? La fecha de hoy, presentación de la asignatura, condiciones de trabajo, evaluación diagnóstica, ahorita la compartimos, ¿sí? Concepto de linealidad y aplicaciones, eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Listos? Ya por ejemplo de hoy en 8, Dios mediante vamos a ver sistemas de ecuaciones lineales y problemas, concepto de matriz y operaciones básicas. Esto ustedes ya prácticamente lo habían visto. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar? Nosotros, yo les hago un recorderis, ¿sí? Una especie de retroalimentación de la temática. Les recuerdo, por ejemplo, qué es una matriz, cómo se suman, cómo se restan, y de ahí pasamos a los problemas. ¿Listos? O sea, tranquilos, yo no voy a ir directamente a los problemas, sino primero explico la parte procedimental. Listos. Bueno, luego problemas con matrices, aquí también, bueno, aquí problemas con matrices y con sistemas de ecuaciones lineales. Realmente, pues, la matriz, ¿sí? En matemáticas, específicamente en álgebra lineal, la matriz, pues, es un arreglo rectangular numérico de sistemas de ecuaciones lineales. Bueno, y luego pasamos a un concepto que no sé si ustedes lo han visto, ya sea en su bachillerato o de pronto en cálculo, que es inecuación lineal. Vamos a saber qué es, cómo se representa gráficamente y lo importante, cómo esas gráficas, porque eso se llama el método gráfico, me permite resolver problemas de programación lineal. ¿Sí? Esta asignatura, métodos cuantitativos, también cuando ustedes necesiten algo de bibliografía, también lo pueden encontrar como programación lineal. Pero ojo, más o menos como la mitad del ciclo hacia adelante. ¿Listos? Entonces, perdón, desactivé un audio por acá ya. Eh, Más o menos como la mitad del ciclo hacia adelante es cuando vamos a ver lo de programación lineal. Entonces, mire, por ejemplo acá, miren, competencias genéricas habla de la teoría de matrices, que era lo que les estaba diciendo. Bueno, muchachos, entonces ya más o menos saben hacia dónde tiende la asignatura. Como yo les estaba recordando ahorita, métodos cuantitativos. ¿Qué será un método? A ver, ¿quién quiere decirme para ustedes qué será un método y qué diferencia tiene con un proceso? O bueno, ¿qué es un método? Un método, pues yo pienso que un método es como una forma de llevar a cabo el desarrollo de algo. Y un proceso, ¿qué? Sí, fue un proceso, ¿cierto? El proceso ya es como un paso a paso más medido Bueno, muy bien. también para lo mismo. O sea, ambas tienen su misma finalidad, pero con un poquito de diferencia.
Muy bien, si uno ya empieza a analizar ambos conceptos se parecen, ¿no? Pero entonces pues la idea es como indicar por qué es un método y por qué es un proceso. Pero muy bien, Paula, nos aproximaste bastante. ¿Alguien más quiere participar? ¿Qué es un método? Profe, el método sería como, pero es que es casi lo mismo. Profe, Es como la forma en cómo lo hago, ¿sí? como la forma práctica ya de realizar el método es como la forma práctica de realizar un proceso ya como más estructurado, ¿sí? Bueno, y les voy a poner No, otra, tampoco. Profe, el procedimiento. método es El método como sería una herramienta. el camino a seguir, como ordenar y el procedimiento es como lo ejecuto. Bueno, El sí. procedimiento es la manera o la forma de realizar algo de forma sistemática. Bueno, ahí sí ya hay diferentes tipos de procesos. Bueno, sin ir tan allá, porque si no nos quedamos ahí. Nosotros en el lenguaje popular podríamos casi tomarlos como sinónimos, pero ya, por ejemplo, desde un punto de vista más específico, ¿sí? Más inductivo, pues lógicamente ya van a tener sus diferencias, proceso, procedimiento, método, ¿sí? Por ejemplo, método científico. ¿En qué consiste ese método científico? En que tiene que haber unos pasos, ¿sí? Es decir, tiene que haber unos procesos. Y cuando ya se hacen esos procesos, se forma un método. Entonces ya podríamos estar medio interpretando, vuelvo y digo que esto es un tema muy amplio dentro de la epistemología de las ciencias, de que varios procesos forman un método. ¿Listos? Entonces, por ejemplo, ustedes en el método científico, si ustedes quieren consultar, investigar, indagar algo, tienen que tener una introducción, unos objetivos, una definición del problema, o que un marco teórico, que unas conclusiones, que bueno, muchas cosas, ¿sí? Eso está variando hoy últimamente. Entonces, pues métodos vamos a ver como esos procesos, procedimientos, por eso digo que pueden ser sinónimos, ¿cierto? Que se utilizan para dar solución a algo, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con un proceso? Que tiene que llegar a un resultado. ¿Listos? Eso es lo que se busca como objetivizar. ¿Listos? Ahora, ¿qué es cuantitativo? Pues como yo les decía, hay dos palabritas que ustedes, yo sé que también han visto mucho, que es cualitativo, cuantitativo, ¿no? Que cualitativo son cualidades y cuantitativo se refiere a cantidad. ¿Listos? Entonces aquí estamos hablando de cantidad. Entonces, eh, métodos cuantitativos, pues lógicamente va a asociar esas cantidades. ¿Y esas cantidades cómo pueden ser? Pueden ser cantidades que se pueden medir, que se pueden contar, que se pueden enumerar y demás. ¿Y cuál es la ciencia que nos permite hallar o trabajar mejor con esas cantidades? Ojo, y no la única, ¿no? Porque hay varias ciencias que trabajan algo muy similar, por ejemplo, la física, que es parte de la biología y a su vez de las ciencias de la naturaleza, también mide, también, ¿sí? Pero es la matemática la encargada más que todo de hacer este tipo de técnicas. ¿Listos? Porque, por ejemplo, técnica también la pudimos haber metido ahí. Técnica, procedimiento, proceso y demás. Bueno, entonces ya tenemos claro más o menos a qué se refiere esto de métodos cuantitativos. Entonces, nosotros, como ya les decía, tenemos unos conceptos ya que se han venido trabajando. ¿Qué vamos a hacer con esta asignatura? Las vamos a aterrizar en problemas, en solución de problemas. Entonces, la idea cómo es para que podamos trabajar, por decir algo, hoy vamos a ver ecuaciones lineales, ¿sí? Entonces yo les recuerdo qué es una ecuación, cómo se desarrolla una ecuación, qué tipos de ecuaciones existen, pero nos vamos a, de una vez, a qué problemas hay con ecuaciones. ¿Listos? Entonces, ¿cómo vuelvo y repito esa palabrita? ¿Cómo se modela una situación, ¿sí? Sí, un determinado comportamiento en una expresión matemática, en este caso en una ecuación, ¿sí? Porque hay muchos, y uno lo sabe,
Habrán muchos que saben despejar ecuaciones y plantear ecuaciones y todo, pero en realidad hay veces no saben para qué sirven las ecuaciones. Y si nosotros ya asemejamos las ecuaciones con las fórmulas, ¿sí? Entonces ya uno empieza a entender, uy, ahí hay una igualdad, ¿sí? Y esa fórmula me sirve para algo. Y entonces, una cosa es matemáticas, otra cosa es educación matemática, ¿sí? Las matemáticas son diferentes. Lo que hacemos acá es educación matemática. Esta asignatura que ustedes están cursando en esta etapa de su proceso de formación les va a permitir adquirir habilidades y destrezas cognitivas. La mayor parte de estos contenidos se olvidan, pero un futuro contador va a tener que desarrollar diferentes procesos, por ejemplo, cálculos, por ejemplo, habilidades y destrezas propias de las cantidades, de los números, ¿sí? Y esta asignatura lo que busca, y la mayor parte de las asignaturas, pero esta asignatura lo que busca es ponerlos a pensar, ¿sí? A que ya sabemos hacer ecuaciones, entonces vamos a aterrizar. Eso es educación matemática. Y nosotros, y sobre todo los estudiantes, de pronto tienen la falsa idea de cómo evolucionó las matemáticas. Uno cree que siempre las matemáticas es sentar 5, 10, 15, 20 personas y explicarles o transmitirles un conocimiento. Eso no es educación matemática. ¿A qué quiero llegar? A que todos esos problemas que nosotros estamos trabajando o vamos a trabajar se plantearon en algún momento. Les voy a poner un ejemplo, como para hacerme entender mejor. Digamos, antes de la Edad Media ya habían minas, ¿cierto? Unas minas, minas de carbón, minas de... Pero resulta que el problema que cuando llovía, ¿sí? Esas minas se inundaban y pues no había forma y les tocaba otra vez hacer el mismo proceso para sacar el agua y tratar de seguir explorando y adentrándose a la mina como tal, a la montaña. Entonces, fue un problema que se presentaba. Y pues ya empezaron, digamos, entre comillas, los ingenieros, pues de pronto no eran ingenieros así titulados como los conocemos hoy, sino pues pensantes, y dijeron, pero bueno, pues ya no vamos a hacer tantas líneas rectas, vamos a hacer líneas curvas. Y luego vino la idea de que tenemos que sacar esa agua, pero duramos mucho tiempo sacando esa agua. Entonces hubo alguien, ¿sí? Que dijo, ¿y qué pasa si metemos algo caliente y el agua se evapora? ¿Sí? Entonces el problema se fue solucionando, pero ese problema, la solución cambió prácticamente la historia. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que al evaporar el agua, eso se vuelve en presión y esa presión genera fuerza. Y así fueron creadas las máquinas a vapor. Esos trenes, esas locomotoras antiguas y muchas máquinas que aún se utilizan, por ejemplo las hidroeléctricas, ¿sí? Trabajan con el agua, lo calientan y ese vapor, ese gas, tiene muchísima presión, hasta el punto de que el día de hoy todavía, por ejemplo, la biofísica estudia qué pasa con esas interacciones moleculares que se elevan a altas temperaturas. Entonces miren cómo un problema que en su momento pues no se pensó que fuera a generar todos esos conocimientos para la humanidad, ¿sí? Entonces, todos los problemas o casi todos los conceptos que se trabajan en matemáticas son para o han sido fruto de resolver determinados problemas que se han venido presentando, ¿sí? Hoy, por ejemplo, hay muchos problemas en la actualidad, el que estamos viviendo, la pandemia del virus, ¿cierto? Y las economías están vueltas nada y eso cogió, como dicen, desprevenidos a la mayor parte de diferentes países del mundo. Y entonces aquí es donde están los, digamos, los encargados de tomar grandes decisiones, de decidir qué es lo que le sirve más a su país, lo que le sirve más a su población, lo que le sirve más a diferentes sectores de la sociedad.
Y ahí es donde todos esos problemas desembocan ¿en qué? En avances científicos, en avances como la matemática, la sociología y demás. ¿Listos? Entonces, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial. Yo les hablo de la Segunda Guerra Mundial y todos vamos a recordar el genocidio, que los judíos, que lo que pasó con los rusos, esas, ¿sí? Pero en esos 5 años de conflicto bélico, se avanzó más en física, ¿sí? En esos 5 años, que en todos los siglos anteriores de que se tiene conocimiento el hombre, ¿sí? De miles de años. Entonces, cuando hay problemas, por ejemplo, digamos, los alemanes quisieron invadir Egipto, ¿cierto? Y invadir parte de África, pero el problema es que ustedes saben que allá no hay agua. Y tuvieron que diseñar un carro que andara sin agua. Y ahí nació el famoso Volkswagen Escarabajo, que es un carro que, bueno, ya casi no hay, ¿sí? Pero duró muchísimo tiempo porque era un excelente carro, vendido durante más de 30 años en el mundo, ¿sí? Y lo diseñaron para satisfacer ese problema, para que no se vararan por agua, ¿sí? Entonces, eso es lo que es las matemáticas. Y la educación matemática es lo que yo estoy haciendo con ustedes. Les doy unas herramientas para que ustedes aprendan, para que ustedes trabajen. Bueno, listo, muchachos. Entonces, pues esa es más o menos la presentación de la asignatura. Hay muchísimo por hablar, pero pues el tiempo también es relativamente corto para todo lo que tenemos que ver. Bueno, vamos a... voy a compartir la prueba diagnóstica, ¿sí? Que es lo que vamos a... lo que ustedes más o menos recuerdan, lo que ustedes... ya han visto con anterioridad, ¿sí? Entonces, aquí voy a compartirles, que ya con tantos documentos ya uno queda un poco perdido. Bueno, Sabatina. Métodos. Listo, ya la encontré aquí la prueba. Entonces, venga, la compartimos. Muchachos, preguntas, dudas hasta el momento mientras comparto. De notas, de lo que ustedes quieran preguntar, es el momento. Profe, como su merced nos explicaba que la matemática se puede decir que es, hay varias matemáticas y en esta materia podemos decir entonces que la matemática en esta materia es educación matemática. Sí, todas las asignaturas que nosotros vemos en la universidad, ¿sí? Y en el colegio y en sus pregrados, en sus posgrados y demás, es educación matemática. La matemática se hace en un laboratorio. ¿Listos? Entonces, bueno, ya la encontré por acá. Listos. Las matemáticas se la hacen prácticamente los científicos. Hoy en día, pues, por ejemplo, este señor que es el más rico del mundo, del planeta Tierra, que está con la opción de ir a Marte, al planeta Marte, ¿no? No a Marte, sino al planeta Marte, ¿sí? Y pues está gastando un mundo de dinero en eso y pues ahí se está haciendo matemática, física, química y demás. Bueno, muchachos, ¿están viendo la prueba diagnóstica? Sí, profe. Sí, señor. Listo, gracias. Sí, Bueno, señor. ahora sí vamos a entrar en materia ya un poquito más de lo que tenemos que hacer. Esta la tienen que hacer ahorita, entonces, tan pronto pues se acabe la videoconferencia, ustedes van a tener un placito para que la desarrollen. No tienen que subírmela, por favor, escúchenme bien, no tienen que subirla todavía a ningún enlace, no tienen que desarrollarla por escrito ni nada. Vamos a hacer una lluvia de ideas. ¿Listos? En eso va a ser la prueba diagnóstica. Entonces, esto lo van a tener que resolver, ¿sí? Pero en el primer taller. ¿Cuándo se entrega el primer taller? En el primer parcial. ¿Listos? Estos son los primeros puntos de ese taller. O sea, si ustedes lo quieren ir desarrollando de una vez en un documento, pues háganlo, ¿sí? Con eso ya van abonando tiempo ahí. Y después se le anexa a ese taller los ejercicios y problemas que vamos a trabajar. Bueno, muchachos, entonces,
Resolver la prueba diagnóstica de métodos cuantitativos. Responder las siguientes preguntas. A. ¿Qué es un sistema de ecuaciones lineales? ¿Sí? Bueno, aquí me faltó como una preguntita anterior, que qué es una ecuación lineal, pero pues ahorita lo vamos a explicar. B. ¿Qué es una matriz? ¿Ustedes vieron matrices, muchachos? ¿Sí recuerdan o no recuerdan? Una matriz era algo como, ¿qué les digo? Dentro de un paréntesis y habían unos numeritos ahí. ¿Qué matrices? Profe, yo lo vi ahorita fue, pero en el módulo En de el la módulo hay asignatura. un link, sí, un link para ver un video y en el video explican el concepto y cómo se desarrollan las matrices. Ah, bueno, sí, muchachos, es que, a ver, el plan de asignaturas de ustedes los cambiaron, ¿sí? Ya los cambiaron, ya no es el mismo. Bueno, en todo caso, ¿qué es una matriz? ¿Qué es o qué será más bien? ¿Qué serán los qué serán los métodos cuantitativos? Bueno, lo que escribimos acá. ¿Qué serán los métodos cuantitativos? Pues una cosa es lo que yo les digo, ¿sí? O sea, como por aproximarlos hacia el concepto. Ya ustedes los pueden consultar ya mejor. Es decir, yo les expliqué como por separado, pero ya unido, eso es otro concepto como tal. ¿Cuáles son las aplicaciones de programación lineal? Entonces ustedes primero van a tener que saber qué es programación lineal. ¿Listos? Por favor, programación no se refiere a lo que hacen los ingenieros de sistemas, de programar o desarrollo de software, sino se van a dar cuenta que es problemas de inecuaciones lineales. ¿Por qué un estudiante de contaduría debe tener conocimientos sobre, yo lo hice así como rapidito, sobre métodos cuantitativos? ¿Listos? 2. Si recuerda algún concepto para dar solución a un problema de estadística o programación lineal, ahí metí estadística porque ustedes tenían razón. La estadística también suele ser un método cuantitativo, ¿sí? Hay muchas cositas de estadística que se pueden trabajar como métodos cuantitativos. Por favor, escríbalo y trate de explicar el paso a paso con descripciones matemáticas. Enuncie dudas o inquietudes del módulo y el plan de aula. Yo sé que ustedes pues ya van en séptimo semestre, pero uno de los objetivos, digamos, de la universidad y de nosotros los tutores es que ustedes siempre revisen el módulo, el currículo, el plan de aula antes de la primera tutoría. Pero en este caso, pues, vamos a hacer laxos en ese sentido, echan una revisadita. Estoy seguro que más de uno que me está escuchando lo hizo y vieron videos y analizaron, describieron, ¿sí? Y muy bien, ya saben cómo es el procedimiento a seguir. Muchachos, esta es la prueba diagnóstica, ¿sí? Esto es lo que tenemos que resolver. Ahorita, vamos hasta las 10:45, ¿no? Cambiaron los horarios drásticamente en los sábados, pero bueno. Una preguntita, ¿quién es él o la representante? Yo, profe. Obed Ramírez. Bueno, usted es de Yopal, ¿no? Sí, señor. Listo. ¿Me recuerdas a Ramírez? Listos. Y de Tauramena. ¿Hay algún representante de Tauramena? ¿Linda todavía sigues o no me acuerdo? Paula era, creo, no me acuerdo quién era. Creo que es Linda, Sí, pero Linda. no sé si Sí, todavía profe, yo. es. ¿Sí? Ah, bueno, listos. Pues, Sí, bueno. Pues es un representante, pero como estamos en diferentes sedes, pues es bueno, digamos, alguna información que de pronto yo tenga que explicar la parte o algo, pues, bueno, bien. Bueno, Villanueva, pues, sí son poquitas, son una solita, entonces no hay problema. Hay un documento que se llama concertación académico. ¿Sí lo han escuchado? ¿Sí lo han visto? ¿Sí lo han firmado por ahí?
Sí, profe, pues llenamos los datos de todos los integrantes del grupo Sí. y el ciclo pasado lo firmé, digamos, yo por el Eso. representación del grupo. Eso, Obed, la idea es, digamos, yo descargo la lista de Q10 y los coloco a todos ahí, ¿cierto? Pero realmente el único que tiene que firmarlo, pues es él o la representante. Entonces, en este caso, pues, su merced lo firma. ¿Listos? Pero entonces ya después usted me puede escribir o yo le escribo y miramos a ver cómo lo hacemos. Ahí ya terminamos la primera parte del ciclo, que es ¿qué? Prueba diagnóstica y concertación académica con los estudiantes. Muchachos, ¿qué sugerencias tienen ustedes para los encuentros? Aprovechemos estos 2 minuticos que quedan. Profe, el link va a cambiar en cada tutoría, ¿cierto? Excelente pregunta, Obed. Se me había olvidado escribirlo. Sí, señor, razón. Ustedes necesitan saber la razón. Resulta que yo como hago hasta 10, hay veces o más videoconferencias en el día, una vez les estaba grabando la videoconferencia de sistemas con las de contaduría, uy, eso se me volvió una cosa terrible, ¿sí? En el computador y todo, entonces la idea es cambiar siempre de link, pero yo siempre se los paso al grupo de WhatsApp. ¿Listos? O sea, primero lo subo ahí, ya después lo subo en Q10 y después en la plataforma Moodle. Listo, muchas gracias por la pregunta. ¿Alguien más? Listo, profe. ¿Alguien más? Aprovechen que estamos hablando de notas. No, eso es lo mismo que iba a preguntar. Pero bueno, Ah, bueno, listos. ¿Algo más que quieran preguntar? profe, ¿las clases van a ser más prácticas que teóricas? Sí, la única teoría es hoy. Me gustan los números y los procesos. La única teoría es hoy. Ah, bueno, sí, que Sí, me gusta tranquilos que eso mucho. no se demoran en sacar el cuadernito y la calculadora. Mejor dicho, hasta aquí se terminó la teoría. La próxima ya es eso. ¿Listos? Les estoy Solo subiendo, práctica. perdón. Bueno, les estoy subiendo al WhatsApp la prueba diagnóstica. Falta un cuarto para las 10. Yo creo que por ahí a las 10:15 les doy media hora, tiempo prudente para que desarrollen eso y hacemos una lluvia de ideas. ¿Listo, muchachos? Entonces, ahí en el grupo de WhatsApp está la prueba diagnóstica para que la revisen. Pueden